problema ya a nivel de la internet, así en general ya son misterios que nunca he logrado desentrañar. Pero hago clases en muchas partes y esto me pasa de vez en cuando, con distintas plataformas. ¿Ah? Yo trabajo con esta, acá en el publicitario, que es Zoom. Trabajo también con Collaborate en el Duoc, y en el colegio donde trabajo también tengo la plataforma Meet. Así que conozco varias y esto de repente pasa. No sé por qué. Fue el caso de la semana pasada. Me volví loco. Fueron 30 minutos de nervios tratando de que esta cosa funcionara y no había caso. Sencillamente no había caso. Fue terrible. Hola a todos. Déjenme, el Zoom lo uso muy poco y no sé mucho. Ya, están saludos ahí en el chat. Buenas tardes, Constanza, Felipe, Montserrat, Byron. Buenas tardes a todos. Bien. Fue un poquito frustrante el año 2020, ya que por situaciones particulares que sucedieron ese año, no fue posible hacer la PSU, se suspendió. Para mí fue frustrante, o sea, estuve un año entero preparando personas para que no hubiese pruebas, ¿ya? Por situaciones de fuerza mayor que no viene el caso comentar ahora. Luego llegó la PTU y así vamos cambiando de señales y de claves, ¿no? Pero los contenidos también se han ido modificando un poco. A ver, lo primero que quería decir, ustedes, ¿cuántos han entrado ya? Son las 19:31, hay 30 personas, 31, ya. A los que acaban de incorporarse recién, les doy mi más cordial bienvenida. Mi nombre es Sergio Bulbó y intentaré ayudarles con esto de la preparación, ¿no es cierto?, de la prueba de conocimientos de historia y ciencias sociales. A diferencia de otras pruebas, las otras pruebas varía un poco, si una de la otra suele haber una gran preparación. De nuevo, por favor, que no entendí muy bien. Bien, decía que lo que se hace con las otras pruebas es ensayar muchísimo, ¿ya? El tema habilidad va bastante entrelazado, ¿ya? Es algo que mide bastante esta clase de pruebas, ¿ya? Entonces, los que se preparan en matemática, en física, en química, suelen ensayar mucho, ¿ya? Suelen ensayar mucho. Es decir, en matemática, lo óptimo es, si tengo guías para desarrollar 100 guías, 200 guías, 300 guías, cuantas más ejercicios haga, mejor, ¿ya? Entre más ejercicios haga, mejor. Con lenguaje pasa un poco lo mismo, ¿eh? Ensayar, prepararse, y eso, que lo que hace, permite que el puntaje sea cada vez mayor. Eso no sucede acá, ¿ya? Acá es la excepción, ¿ya? Es decir, por mucho que hagamos ejercicio y ensayemos, no vamos a subir el puntaje, a no ser que se ponga a leer, ¿ya? Esa es la gran diferencia con el resto de las pruebas, ¿ya? Entonces, es lo que yo les recomiendo. Lean los libros del colegio, lean... hay, de repente, yo he encontrado en la calle montones de veces excelentes libros. Yo me compré una vez... ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Está por ahí abajo, parece. Frías Valenzuela, la colección completa, a 1.000 pesos cada uno, porque eso es una joya. Es una joya. Y lo encontré ahí en la Plaza San Bernardo, ahí en el suelo tenía del suelo. Pero está en excelente condición, a Luca, imagínate. 4.000 pesos y compré la colección completa. Y así también la feria que está en la estación, también a veces que recorro por ahí, está lleno de cachivaches, cuánta porquería. Pero entre medio de todo eso, de repente hay gallos que se ponen con libros, y hay libros de historia muy buenos. Frías Valenzuela, Jaime Izaguirre, Gonzalo Vial, Encina Castelo, son Sergio Villalobos, que fue profesor mío también, Ricardo Crep, son excelentes libros, ¿ya? Así es que
Se los recomiendo para ir complementando. Entonces, tengamos claro esto. Ustedes tienen que estudiar, tienen que leer, hay que ir leyendo y anotando, ¿no es cierto? Detallando lo que estoy estudiando. Esa es la forma de estudiar. Si me echo a leer nomás, no voy a avanzar mucho. Hay que leer y anotar, resumir, anotar tus impresiones, ponerlos con tus palabras. Es un buen método de estudio. Agarrar un libro y tirarme a leer nomás, bueno, eso es como para descansar, digamos. Yo también lo hago, de repente agarro estos libros y lo leo para instruirme, para aprender, qué sé yo. Pero para estudiar hay que anotar, hay que anotar, para poder hacer que nuestra mente vaya recabando la información que le estamos dando. ¿Ya? Eh, Eso básicamente. Acá no va a haber controles ni pruebas, nada, sobre todo porque el tiempo es escaso. ¿Ya? Entonces hay que aprovechar al máximo para poder revisar contenido. Eh, lo que sí, el universitario les va a hacer ensayos. ¿Ya? Esos ensayos son sin, no obstante lo anterior, no es que descalifique lo anterior que dije, el ensayo es muy bueno. ¿Para qué? Para prepararse al modo de pregunta que les hacen. ¿Ya? En ese sentido es bueno el ensayo. ¿Ya? Sin perjuicio de lo que dije yo antes, que lo más importante es estudiar. ¿Ya? Sin embargo, se van a hacer ensayos que les van a permitir irse adaptando al tipo de pregunta. Siempre va a ser un tema algo polémico, algo difícil esta prueba. Si ustedes se dan cuenta, es muy raro el puntaje nacional acá. Y es porque igual arrastra un cierto subjetivismo, ¿ya? De cómo cada historiador ve la historia, cómo cada profesor enfoca un tema. ¿Ya? Entonces, esas variaciones, ¿ya? Que no son pocas, son muy diversas, afectan un poquito a los estudiantes. Tampoco podemos enmarcarlos todos en lo mismo. No se puede eso, evidentemente no se puede. Con una prueba, por ejemplo, de matemáticas, sí, evidentemente que ahí las cosas están claritas y por eso es que en esa clase de pruebas abundan los puntajes nacionales. ¿Ya? Por si acaso, puntaje nacional es puntaje máximo. ¿Ya? En cambio, historia es raro, es muy raro que se obtenga un puntaje nacional. ¿Ya? Justamente por eso, porque hay algo de subjetivismo en la forma de tratar los temas y contra eso no se puede hacer nada, no puedes encarcelar, digamos, a los profesores en un estilo de enseñanza o un estilo de enfoque de los contenidos. Así que ese problema va a estar siempre. Bien, como decía un amigo, comencemos por el comienzo. Vamos a tratar hoy día y en las próximas clases el tema de, ¿cuánto hay ya? 38, wow. Vaya, es más de lo que esperaba. 38. Vamos a abordar primeramente entonces el tema de la historia universal contemporánea. ¿Ya? Ese va a ser el primer tema que vamos a abordar. ¿Ya? En esta oportunidad, hoy, vamos a hacer una sinopsis de lo que fue el siglo XIX. ¿Ya? Una sinopsis de lo que fue el siglo XIX. Fue un siglo tremendamente controvertido. Bueno, alguien me dirá que siempre hay quiebra en la historia, sí, sin duda que sí. Pero el siglo XIX fue muy particular. ¿Eh? O sea, a ver, si lo explico de otra manera. Tú no entiendes bien lo que es el siglo XX, sino a la luz de los cambios que se producen en el siglo XIX. Y por qué no decirlo, lo cual a larga repercute también en el mundo de hoy. El mundo de hoy, yo diría, no sé, es una opinión muy personal, el mundo de hoy es altamente confuso. Es como difícil de entender. A mí la gente me ataja y me dice, ¿por qué Israel le está tirando bombas a Franja de Gaza? ¿Por qué echa un edificio entero abajo? Bueno, pero es que esa clase de pregunta implica un diagnóstico histórico larguísimo. ¿Ya? Son enfrentamientos, pero muy largos. ¿Ya? Y muchos de los problemas que hay hoy en el mundo tienen raíces, están enraizados en conflictos que partieron en el siglo XX o en el siglo XIX. Pero por sobre todo, los grandes procesos. ¿Ya? Yo diría los grandes cambios
filosófico. ¿Ya? Ahí está la raíz de todo. ¿Ya? Y alguien mira de repente la filosofía con desdén. Bueno, la filosofía es lo que piensa un grupo de gente media loca. Bueno, la filosofía no es en primer lugar. Y en segundo lugar, la filosofía sí influye fuertemente en la historia de la humanidad. Y estos grandes cambios que experimentamos en los últimos 300 años fue básicamente cambios en el pensar, en la filosofía. Vamos viendo. Vamos a... Normalmente yo les voy a desplegar una PPT, ¿ya? Para que tener todo más claro. Hay apuntes de refuerzo que se los voy a mandar, no los voy a mandar todos ahí. Se los voy a mandar pronto para que los puedan revisar, los puedan leer, ¿ya? Y la clase siguiente, ahí despliego PPT para tener más claridad. Pero hoy día, más que nada, quiero tratar de forma sintética lo que es el siglo XIX. Antes, cualquier pregunta me interrumpen con toda tranquilidad. Claro, sí, Paloma, muy bien. Sí, sí. En el siglo XIX es uno de los elementos que tú mencionas, Paloma, importantísimo, que es el proceso de industrialización. ¿Ya? Cosas que no existían antes. Y cosa que hoy nos tiene, pero digamos, es como hablar de industrialización, es hablar casi de felicidad. ¿Eh? Porque están los países industrializados, que son los ricos y están todos buenos y son felices, y los no industrializados, que son pobres, están perdidos y se van al cuerno. Es como la visión que se tiene del mundo ahora. Así que lo que, para no plantear, claro, parte por ahí y chuta, nos tiene muy marcada la vida de hoy, ¿eh? Muy marcada la vida de hoy. ¿Qué es más importante, la India o Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos está industrializado, la India no. Es un poco la visión que se tiene hoy, ¿no? De la cosa. Antes, Profe, dígame. del siglo XIX estamos hablando de 1900, 1800. Ah, ya. Gracias, Catalina. Te agradezco mucho la pregunta, como el ministro de Salud. Te agradezco mucho la pregunta porque es una confusión que suele suceder, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo hablo nomás y se me olvida que a veces uno se confunde un poco con esto. Siglo XIX es del 1800 en adelante, ¿ya? El siglo XIX va del 1800 al 1899, ¿ya? No es así. Va de 1801 a 1900, eso sí. ¿Ya? Eso es el siglo XIX, ¿ya? El siglo XX va de 1901 a 2000, ¿ya? Ese es el siglo XX. Este siglo, que estamos ahora, el XXI, que partió el 2001, ¿ya? Y va a terminar el año 2100, ¿ya? Eso, esa aclaración se las hago. Lo voy a anotar en el chat, pero creo que no es necesario, ¿no? Sí, está claro. Está claro, ¿ya? Entonces, siglo XIX es el que está a contar de 1801, ¿ya? Eso es el siglo XIX. Antes de eso, hay lo que se denomina el antiguo régimen, ¿ya? Se le llama así. En el siglo XIX le llamaban así, el antiguo régimen. ¿Qué es lo que es el antiguo régimen? Las monarquías absolutistas, monarquías hubo siempre, digamos, son muy antiguas las monarquías, hubo siempre monarquías, ¿ya? Pero las monarquías medievales eran, tengo frío, las monarquías medievales eran, por así decirlo, mucho más cercanas al pueblo, mucho más, ¿ya? Disculpen el comentario tan trillero y tan burdo, ¿ya? Pero si es que vieron El Señor de los Anillos, hay un rey ahí, ¿no? Hay un rey. Esa clase de rey es como el modelo así de rey medieval, así cercano a las personas, ¿ya? No el absolutista al que me estoy refiriendo ahora, que era esto llenos de pelucas, perfumes, ¿no? En palacios llenos de oro, mármol, qué sé yo, y eran como dioses, ¿ya? Ese concepto se empieza a gatillar más o menos entre el siglo XVI y XVII, por ahí empiezan a hacer. Si ustedes ven cuadros de Felipe II, que es de la época cuando los españoles llegaron a Chile, era más o menos simple el tipo. O sea, si tú veías a Felipe II en la calle, obviamente que iba a ir con su escolta y todo eso, pero se vestían más normales, digamos. No tenían, iban más finos nomás, más elegantemente vestidos, pero nada más.
o Carlos V también. Pero si tú ves los absolutistas, que son posteriores, pero es que eran unos trajes, tremendo, maquillados enteros, no, es tremendo. ¿Ya? ¿Qué es esta palabra? Absolutismo. Es que se consideraba que el rey era todo. ¿Ya? Ese concepto no estaba antes. ¿Ya? Es un concepto que se anida mucho en torno al siglo XVII, o sea, de 1601 para adelante, por ahí. ¿Ah? Por ahí se mete esta idea. ¿Ya? Tiene sus ideólogos, pero no los voy a tratar ahora porque no viene al caso. ¿Ya? Está Richelieu, hay varios ahí que tienen esta idea. ¿Ya? Entonces, lo que manda el rey es lo que el pueblo tiene que obedecer. No fue siempre así, fíjate que no. No, hubo espacios de orden así democrático en otras épocas, pero bajo el régimen absolutista, no. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene el antiguo régimen? Sociedad estamental. ¿Ya? Hay estamentos, ¿ya? Están los nobles, qué sé yo, se han estado metiendo acá unos burgueses, como una segunda división, así, y después está todo el resto del estado llano, la gente común y corriente, artesanos, qué sé yo, y más que nada campesinos. Y una tercera característica de este periodo es una economía de subsistencia. ¿Qué es eso? Que básicamente se producía para comer. No tan así, ¿eh? No tan así. Sí, había también comercio, pero era exiguo, era poco. No es como ahora, digamos. O no es como se va a producir en el siglo XIX, que se van a comenzar a producir las grandes producciones para el intercambio. ¿Ya? Grandes producciones para el intercambio. O sea, es una mentalidad mercantilista, ¿ya? A alto nivel. ¿Ya? Pero en la época del antiguo régimen todavía era ahí nomás. Claro, gracias Esteban. Muy bien, y que el poder venía dado de Dios. Eh, lo que aporta Carolina, claro, sí, el Kaiser, sí, cambia el nombre. También se veía mucho en esa época. De nuevo, que no escuché muy bien. El imperialismo se veía en esa época, es decir, los imperios. Sí, claro, el imperialismo viene de mucho antes, claro, sí, pero está todo su apogeo ahora. Pero el imperialismo sí, viene de mucho tiempo. El tiempo romano y va después adoptando distintas formas a lo largo del tiempo. El CAI, sí, lo que pasa es que estos nuevos imperios que van a surgir después van a tener otras características distintas a los anteriores. El Kaiser en Alemania, el zar en Rusia, el rey, el king, ¿no es cierto?, en Inglaterra, el rey en España y qué sé yo. Frente a esto, frente a este antiguo régimen absolutista, sociedad estamental, ¿no es cierto?, y economía de subsistencia, aparece una idea llamada la ilustración. ¿En qué se basa la ilustración? No en rey, señor Martín. Hola, Martín. No metáis todavía el Führer. No, eso lo vamos a ver después. Ese es otro concepto. Führer significa líder, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después en la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, ¿ya? Pero tiene conexiones con lo de acá, no es filosófica, pero como este ramo no es filosofía, sino que es historia, no voy a meter en ese forro. Volvámoslo acá. La ilustración. La ilustración quiere instaurar la razón por sobre todo. ¿Ya? Y anexado a eso, de nuevo, que no entendí. La libertad entre los hombres, porque no existía en esa época la igualdad entre las mujeres, entre hombres y mujeres, solamente entre los hombres. A ver, en primer lugar, claro, sí, introduce el concepto de igualdad. Y ahora te entendí mejor la pregunta. Sí, más que nada, sí, la mujer está muy marginada todavía, muy marginada. O sea, si por ejemplo acá se hicieron avances en el sentido de mayor participación política, fue de los hombres, ¿no? Mujeres muy poco, muy poco. Uno de repente podría llegar a pensar que el machismo, o sea, cuanto más atrás en los siglos, más machista, y no necesariamente, no, cuidado con eso. Yo diría que la sociedad del antiguo régimen, sí, había machismo, pero yo creo que la ilustración va a ser peor, va a ser peor. Y si tú retrocedes más atrás, no era tanto, fíjate, no era tanto. No. Por ejemplo, la media gobernaban reinas, de repente, princesas, existían
en las abadías, habían abadesas que usaban anillo, el anillo es símbolo de poder, por si acaso, báculo y mitra, y bendecían. Entonces, eso después se pierde. La Edad Media existía, ¿no? Como para tener una idea. Ya, ilustración entonces. Comienza toda esta idea, ¿no?, de que es la razón la que tiene que dominar, y esta idea del progreso indefinido del ser humano. ¿Ya? Aparece un grupo liderado por Diderot, llamado los enciclopedistas, ¿ya?, que también quieren sacar el eje del pensamiento, de los estudios a la nobleza, ¿ya?, y abrir, ¿no es cierto?, a que cualquiera pueda hacer estudios por medio de la enciclopedia. La enciclopedia va a ser una colección de saberes, ¿ya? Ideólogos de este pensamiento ilustrado tenemos en Francia a Montesquieu, a Voltaire, a Rousseau. Rousseau, para mi gusto, es bastante influyente, porque Rousseau es el que trae más las ideas políticas. Rousseau es el que publica el libro El contrato social, ¿ya?, que va a ser donde se plantea la división de poder del Estado, que es la Profe, estructura que... Dime. disculpe que le interrumpa. La época del spaghetti western, ¿qué tan posterior es a lo que usted nos está hablando? Muchísimo, pues, hombre. A ver, ¿En espérate, mucho? es que aclaremos la pregunta. Digamos, me estás preguntando por el estilo de cine spaghetti western o lo que trata el spaghetti western. Yo creo que la pregunta es por lo que trata. Sí, 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 sí. Sí, yo me confundí, sí, porque el spaghetti western, digamos, es la década de los 60. No, de lo que trata el spaghetti western está ubicado más o menos entre 1840, más o menos, o 1830 a 1890, por ahí. Por ahí está, que es la época del salvaje oeste, el Wild West, el salvaje oeste, ¿ya? Ahí está centrado. Para los que no saben, se le llama Spaghetti Western porque eran producciones hechas principalmente en Italia. Las más grandes películas western norteamericanos fueron hechas en Italia y en España. Es curioso, pero no sé por qué, pero fueron hechas allá. Hay una réplica actual que la hizo Quentin Tarantino de unas películas más famosas de Spaghetti Western, que es Django. Django. Estoy haciendo estos comentarios y gastando un minuto en esto porque uno también aprende historia detrás de las películas. Entonces, por eso tu pregunta es bastante acertada. Si ves Spaghetti Western, lo que estás viendo ahí es la conquista americana, norteamericana, del oeste, que estaba agotado. El oeste era puro desierto y no se habían metido para allá. Fueron los norteamericanos, Estados Unidos concretamente, estaba muy ubicado en la costa del Pacífico. Fueron de a poco avanzándose al oeste. Entonces, hasta que llegan a California, qué sé yo, y en esas décadas que yo te indiqué antes, es cuando se va gestando esta vida rural en los desiertos, también los bosques, en lugares verdes también. ¿No? Y de ahí surge este género del cine, del Spaghetti Western. Y, Ya, profe, si se desarrolló, si anterior a eso se desarrolló un sistema de pensamiento mucho más elaborado y el diálogo y todo eso, ¿por qué es como tan arcaico esa como zona, por así decirlo, de ese entonces, considerando todos los avances? no tengo una respuesta muy exacta, pero yo creo que es porque era una zona muy alejada de las zonas más civilizadas, digamos. Dentro de lo que era Estados Unidos, las ciudades que eran avanzadas estaban todas pegadas a la costa del Atlántico. Dije Pacífico, me equivoqué, del Atlántico. Nueva York, Boston, Filadelfia, eh, el estado de Maryland, por ejemplo. Lo más al oeste era Chicago, digamos, pero de ahí para allá era salvaje. Entonces, los conquistadores, los que llegaron a esos lugares, era la ley de la selva. Por eso es que andaban todos armados y ahí todo se resolvía a balazos. Y esto fue lo que inspiró todo este género de películas que es tan conocido, ¿no? Que de hecho me gusta bastante. Sí, la verdad es que es bastante salvaje. Y en ese sentido, la película de Tarantino, ya desencadenado, muestra
esa brutalidad, ¿no? Esa brutalidad de la gente de esa época. No se preocupe, Paulina, no hay problema. No hay problema. La semana pasada está igual yo. ¿Qué hora es? Estamos bien. Centrémonos en la ilustración. La ilustración busca la liberación, busca terminar con el antiguo régimen, que no quieren, fíjense que no van a atacar directamente a la nobleza o a los reyes, pero sí crear un sistema constitucional, ¿ya? Es decir, que gobiernen los reyes, pero en armonía con un congreso elegido por el pueblo, ¿ya? Eso es lo que se buscaba. Eso obviamente iba totalmente en contra de las ideas absolutistas. ¿Cómo era un congreso con el rey? Eso no puede ser. ¿Ah? Era inaceptable. En el plano político, se establece, y esto es un pensamiento muy de Rousseau, que la legitimidad del poder radica en los ciudadanos. Ahí está, fue lo que viví, ¿no es cierto?, el sábado pasado, que concurrí a votar, y ahí me acuerdo un poco de esto, ¿no? Ahí, a poner la raya en el voto, estoy traspasando el poder, ¿no es cierto?, que radica en mí, se lo estoy poniendo, estampando en el voto a alguien, ¿ya? Por eso es que el que recibe el poder es una responsabilidad tremenda, porque le están cediendo algo que radica en las personas, ¿ya? Así lo entiende Rousseau, ¿ya? Y ese es el principio constitucional, ¿ya? Este liberalismo va a invadir todas las esferas. Hay también, que acá no voy a profundizar mucho, pero también está en el campo científico. Muy bien, Esteban, sí, la ideología liberal, ¿no? Que también invade, ¿no es cierto?, el campo científico. Algunos siglos atrás, gracias al filósofo René Descartes, crear el método científico. Esta libertad para poder trabajar y para poder investigar hace que la ciencia comience también a desarrollarse mucho. Hay grandes avances en distintas áreas, en química, en física, en biología, en medicina, en fin, hay avances grandes. Y también se plasma en el campo económico, en lo que se denomina el liberalismo económico. No es posible que sean los monarcas quienes determinen lo que hay que producir, a quién se le debe vender, cuánto hay que producir, de qué manera. No, hay que dejar que el mercado sea el que libremente se desarrolle. Y aquí surge un ideólogo muy importante en Inglaterra llamado Adam Smith. ¿Ya? Adam Smith escribe en el año 1776 el libro La riqueza de las naciones, ¿ya? Ese libro y Adam Smith es el padre del capitalismo, ¿ya? Es el comienzo de esta nueva doctrina que nace a la luz de la Ilustración, a la luz de lo que plantean ahí de la ideología liberal. Por eso es que se le llama liberalismo. De repente le llaman neoliberalismo porque tuvo una corrección, en otro momento lo voy a explicar, ¿ya? Por ahí en 1940, 1930 se le corrigió, el capitalismo se corrigió, por eso se le llama actualmente neoliberalismo, ¿ya? Tuvo un cambio ahí por un economista llamado, se me olvidó, Keynes. Keynes fue el que hizo el cambio. Ya, pero sigamos acá, ¿ya? Las premisas básicas de este nuevo sistema económico es la libertad de mercados, las empresas privadas, la libertad de precios y la escasa o mejor aún, nula intervención del Estado. Dice Adam Smith que el mercado es como una mano invisible que permite que todo se regule. Si dejamos que el mercado funcione solo, los precios se van a estabilizar solo y esto va a permitir un gran progreso para toda la sociedad. Los ricos se van a hacer más ricos y cuanto más ricos sean, va a llegar un momento en que les va a chorrear la riqueza y los más pobres también se van a beneficiar. Esta clase de conceptos son bastante utópicos. El chorreo, digamos, disculpen que se lo diga, pero nunca ha resultado, digamos, en la práctica, así que chorree de esa manera al resto. Por eso que el capitalismo tuvo que tener correcciones después, con Keynes. Gran Bretaña, dicho sea de paso, estoy con una clase de historia, hay que aclarar un poquito qué es Gran Bretaña. Gran Bretaña es el conjunto de países que incluyen a Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte.
No sabía de eso, te agradezco el aporte, Esteban. No sabía que había sido Alexander, me imagino que se pronuncia Rustov, no, no sé, no lo sabía. No sabía que él había acuñado ese concepto. Ya, te agradezco mucho el aporte, ¿no? Yo lo desconocía. De todas formas, el que produce la inflexión, digamos, dentro del capitalismo es Keynes. Es Keynes por ahí por 1930 y también estuvo amparado por el presidente Franklin Delano Roosevelt en su New Deal. Bueno, son temas que vamos a ver después más adelante. A ver, decía que en Gran Bretaña surge de alguna manera como un modelo de todo esto. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña es un país que, incluso antes de los ideólogos franceses, introduce el concepto de constitucional dentro de su política. ¿Ya? Y surge el Parlamento, la denominada Cámara de los Comunes, que está hasta el día de hoy, digamos, eso no ha cambiado nada. Está la Cámara de los Lords, que son los que elige el rey o la reina, ¿ya? Y la Cámara de los Comunes, que elige el pueblo. Y ese sistema está hasta el día de hoy, lleva más de 300 años, no tiene un cambio, nada. O habrá tenido un cambio, pero pequeño, digamos. Quizás ha aumentado en cuotas de poder, yo creo, y ha perdido un poquitito la monarquía, la corona, pero un poco nada más. La corona todavía detenta bastante poder, ¿no? De hecho, la corona británica maneja 22 países, no solamente Gran Bretaña, también Canadá, Australia, Nueva Zelanda, por nombrar algunos. Gran Bretaña se transforma en el gran modelo, pero gracias, Carolina, sí, correcto, sí. De hecho, fue un gran cambio para Estados Unidos, esta idea. De hecho, es cuestionable. A propósito de esto de Gran Bretaña y todo eso, ¿la mancomunidad todavía existe o ya no existe esa? Ha disminuido. La mancomunidad ha disminuido, ¿ya? Pero sí existe. Yeah. Sí. Hay algunos países que, a ver, si tú ves lo que es la mancomunidad hace 100 años atrás, era la mitad del mundo, era enorme. Claro que ha disminuido harto, o sea, por ejemplo, perdió a países tan grandes como la India, ¿ya? O Pakistán, a países enormes. También tiene influencia en China, en fin. Pero hoy está la mancomunidad y hay al menos 4 países que son potencias y que son parte de la mancomunidad. O sea, Gran Bretaña, ¿no es cierto? El Reino Unido, Gran Bretaña. Canadá es la octava economía del mundo, un país importantísimo, es una potencia mundial militar de todo, ¿ya? Y es parte de la mancomunidad. Australia es un país altamente desarrollado, también es parte de la mancomunidad, por eso es que la bandera de Australia tiene en un rinconcito arriba la bandera de Gran Bretaña, esa es la razón. Nueva Zelanda también, Nueva Zelanda es chiquitito, Nueva Zelanda es pequeño, un país que de 3 millones de habitantes, no es una economía muy grande desde ese punto de vista, pero sí son muy desarrollados, un país muy adelantado, y también pertenece a la mancomunidad. De hecho, Nueva Zelanda también tiene la banderita de Gran Bretaña arriba, en la esquina, se han fijado, y como esos otros países más, creo que actualmente hay como 15 o 20 países que se mantienen dentro de la mancomunidad. De hecho, va a ser un gran misterio, yo estoy muy pendiente de eso, qué va a pasar cuando se muera la reina Isabel II. Cuando muera la reina Isabel II, yo vaticino que va a haber una hecatombe, digamos, lo más probable es que caigan todos los mercados del mundo. Sí, porque esta señora... Ella une a toda la mancomunidad, los tiene ahí. Sí. Tiene su sola presencia logra y lo digo en un sentido positivo, yo sé que la mayor parte de la gente le tiene un cierto odio a esta señora por distintas razones, pero yo creo que hay varias cosas positivas, y una es la unidad que logra. En su país, la reina Isabel lleva, ¿cuántos años? Va por los 70 años de gobierno, ¿ya? Y tiene un 80% de aprobación, ¿ya? Acá Piñera ya 3 años y medio y no lo quiere nadie, tiene como un 5%. Entonces, es admirable la señora esta, la cantidad de años que lleva, y se mantiene, digamos. Pero no solamente la quieren en su país, digamos, en Gran Bretaña, la mancomunidad también, digamos. Canadá la quiere. De hecho, Canadá no quiere que se salga la corona de Canadá, y Australia y Nueva Zelanda también, ellos quieren seguir, digamos, pero hasta ahora, digamos, porque para ahí surge la pregunta, ¿qué pasa si se muere la señora? El que la sucedería sería el príncipe Carlos. ¿Carlos logrará esa unidad? Ahí, eso yo quiero ver qué va a pasar ahí. Va a ser muy entretenido, ¿eh? Va a ser muy entretenido.
cuando pase eso. Y eso pasa en cualquier minuto, porque esta señora está muy anciana, así que le debe quedar muy poquito. Bien, sí, bueno, hay harto que conversar ahí, así que pero alargaría mucho y me sacaría mucho de la materia. Sí, es increíble, lo que ha logrado sí, es increíble. Es que, a ver, más que mal, la señora esta, como jefa de Estado, lo ha hecho bien. O sea, ella logra, básicamente porque no tiene mucho mando directo sobre el país, pero lo que logra es la coordinación de todos los estamentos del país, ¿ya? Y lo hace bien. Eso se lo reconoce. De hecho, los puros ministros que ha habido, que han sido de distintos colores, de derecha, izquierda, todos le reconocen que esta señora es extraordinaria. O sea, que siga ahí porque lo hace muy bien. Eso. Al igual que los que pertenecen a la mancomunidad. También, no, primero por la señora ahí porque también le da estabilidad a sus países. De hecho, son países súper estables, porque son países que no tienen revueltas externas, se mantienen bastante bien. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Islas Fiji, Jamaica, en fin, son varios ahí que pertenecen. Belice, Granada, porque me estoy acordando de memoria ahora. Ya, sigamos. A ver, surge un país que pretende plasmar estos ideales. Bueno, no tiene Gran Bretaña, sí, pero Gran Bretaña no tan a plenitud. Todavía Gran Bretaña avanzó harto, pero sí, pero no tanto. ¿Cuál es este país? Es Estados Unidos. Estados Unidos se independiza justamente, curiosamente, el año en que se publica el libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, en 1776, 4 de julio de 1776. Ellos, especialmente el estado de Pensilvania, no quiere pagar más el impuesto que le pone Inglaterra, a lo cual adhiere también Delaware, Nueva York, New Jersey, Rhode Island, Maine, y ¿saben qué va? No, hasta aquí los británicos, y las 13 colonias estas se asocian, ¿ya? Y fundan los Estados Unidos de América, ¿ya? Se escritura la primera constitución de Estados Unidos, que tiene hasta el día de la misma. Acá estamos redactando otra de nuevo, acá en Chile. Estados Unidos tiene la misma desde ese año. Es del año 1891, no me acuerdo por ahí. La escritura George Washington con Benjamin Franklin, qué sé yo, y plasman en esta constitución los ideales ilustrados. Es decir, el poder radica en el pueblo, ¿verdad? Y es el pueblo el que va a elegir a sus gobernantes. Va a ser un país libre donde cualquier científico va a poder desarrollarse. Por eso es que con el paso de los años un montón de gente migra de Europa a Estados Unidos para desarrollar su talento científico o artístico o lo que sea, o los negocios, porque también son capitalistas, ¿no es cierto? Un país que surge 100% capitalista, cualquiera que quiera hacer un emprendimiento lo hace, y el mercado es libre, libertad de precio, libertad de todo. Así, este país, Estados Unidos, que surge, se empieza a desarrollar potentemente. Por otro lado, Francia, si voy rápido es porque esta clase es sinóptica, ¿ya? Después voy a ver bien en específico todo esto a contar de la otra clase, ¿ya? Por otro lado, Francia está en un problema, ¿ya? Tiene una monarquía absolutista, está gobernando el rey Luis XVI, su esposa es María Antonieta. Bueno, este hombre tuvo hartos problemas al comienzo de su matrimonio con la reina porque no podían tener unión conyugal, ¿no? No quiero entrar en detalle, pero tenía un problema el rey en su parte privada, digamos, y no lo pudo solucionar hasta 4 años después. Que creo que lo operaron, no sé cómo verlo. No voy a entrar en detalle ahora porque no viene al sentido de la clase. Pero después, es que igual es algo importante porque eso era importante también la descendencia, ¿no? Ese tema se corrigió y tuvieron una vida íntima, normal, digamos, el rey y la reina, y tuvieron varios hijos. Pero bueno, a margen de ese aspecto frandulesco, Francia está en una seria crisis económica, está muy mal económicamente, ¿ya? ¿Por qué razón? Por varias. Una, hubo sequía, hubo pérdidas de cosecha, ¿ya? Y también la corona francesa no era mejor que ayudar a Estados Unidos con su independencia. Eso fue caro. Si que usted, que si me uno va a las películas,
muy bueno para las películas. Si es que vieron la película El Patriota, dirigida por Mel Gibson, cuando ven a los gringos, digamos, a los norteamericanos, van a la gran independencia, van todos cochinos, sin uniforme, nada, porque eran puros campesinos, digamos. Pero de repente, si que han visto la película, se ven unos chulas, así, que van con tambor y con la bandera de Francia. ¿Qué hacen metidos ahí? Era el ejército de Francia que fue a ayudar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenían mal los ingleses. Les querían malas. Por eso les prestaron ayuda, plata, comida, de todo a los norteamericanos. Bueno, Crystal, no hay problema. Para allá vamos. Hay también, dentro de Francia, aparte de estos problemas económicos, la gente está con hambre, digamos, está muy complicado, no hay de dónde sacar recursos, porque gastaron mucho ayudando a Estados Unidos. Hay también una seria crisis política, se busca una salida al conflicto, pero el pueblo ya está cansado, ¿ya? Hay crisis. Había una colusión, ¿no es cierto?, de la nobleza con la iglesia cuando se votaba. El tercer estado, que era el del pueblo, nunca podía acceder a las elecciones. Entonces esto se complica cada vez más. Finalmente el estado llano hace un parlamento propio, presidido por el rey, ¿sí? El rey, digamos, fue como inteligente en eso. Yo presido el parlamento, pero como la cosa tampoco avanzaba mucho, el rey después lo disolvió. Error, pero fatal, eso le costó la cabeza después al rey, y se redacta una constitución. Esto estalla finalmente el 14 de julio de 1789 con una revolución, pero la grande, ¿ya? Y se extendió el pánico por toda Francia, porque los revolucionarios, digamos, empezaron a quemar todo, destruir todo, y muchos fueron a dar a la guillotina. Hay un ideólogo ahí, el tema es complejo igual, no es tan fácil así como lo estoy explicando yo, lo estoy explicando a grandes rasgos. Hay un ideólogo ahí que es Robespierre, que es un hombre que está en contra de la pena de muerte, pero curiosamente es el que propicia la ejecución mediante la guillotina, ¿ya? La guillotina fue realmente el pánico en toda Francia. Fueron llevados a la guillotina, se calcula, al menos 40.000 personas. Hay que considerar, sí, habían viejos guatones ahí enriquecidos a costa del pueblo, que no digo que estén que le cuarten la cabeza, pero se merecían, digamos, el castigo. Pero yo diría que la mayoría no, ¿eh? La mayoría era gente de repente que no fue partidaria sencillamente de la revolución, e igual pagaron y le cortaron la cabeza. Y también se enseñaron mucho con los religiosos. Es verdad que hay obispos también, cardenales, que estaban con la monarquía, ¿no? Y estaban en situación cómoda y todo. Pero hay otros religiosos que eran pobres y que por el hecho de ser religiosos también les cortaron la cabeza. Están las famosas monjas de, no me acuerdo, unas carmelitas, que las pobres monjas no hacían mal a nadie, vivían en un monasterio ahí, las sacaron y les cortaron la cabeza de a una. Fue una cuestión terrible. Hay una obra de teatro que se llama Diálogo de Carmelitas, se llama, y relata eso, que es bastante dramático. Esto no se estabilizaba. La Revolución Francesa y acá el país se empobrecía más, la cosa era cada vez más complicada, hasta que en 1799 ya la gente empezó a reclamar por estabilidad. No hay estabilidad, le habían cortado la cabeza a Luis XVI, trató de arrancarse Luis XVI al reino del cuñado, porque la hermana, perdón, ya me enredé, la esposa, María Antonieta, era hermana de José II de Austria-Hungría, y entonces dijo, arranquemos para allá. Pero cuando era cruzar la frontera los pillaron, los devolvieron a París y los ejecutaron. Eso también fue cruel, digamos, le cortaron la cabeza al rey, por cometido errores, sin duda, pero también a los niños. A los chicos también le cortaron la cabeza porque no querían más monarquía. A María Antonieta fue lo peor, porque María Antonieta la dejaron para el final y la pasearon, los Simpsons hicieron un poco de una remembranza de eso, la pasearon en una jaula por Francia, por París, para que todo el mundo tuviese el derecho de escupirle y pegarle, ¿no? Eso ya es brutalidad, ¿no? Y finalmente María Antonieta, que se mantuvo siempre firme, María Antonieta no lloró nunca, estuvo ahí pesar todo lo que le hicieron, y le cortaron también la cabeza. Años después, no fue el mismo año, fue un poco después. En toda esta bataola surge un militar
importante, destacado, llamado Napoleón Bonaparte. Llega al poder justamente a los 10 años de la Revolución, en 1799, mediante un golpe de Estado, gozando de una gran popularidad. La gente estaba como carente de líder, y cuando aparece un dictador así, se vuelcan todos a favor de Napoleón, como que él quiera solucionar las cosas. Intenta unificar el país, se reconcilia con la Iglesia Católica, porque la Iglesia le habían quemado las iglesias, habían matado a todos los religiosos. ¿Por qué se reconcilia? Porque el pueblo seguía siendo 100% católico. Y, digamos, los tipos durante la guerra civil iban a combatir, los tipos a disparar, y después el domingo llevaban al niño a la catequesis y a la señora a la misa. Y el tipo también comunicaba, y después salía y seguía combatiendo. Digo, ¿por qué? Porque, digamos, ya en la sangre el ser católicos cristianos. Entonces, por eso es que Napoleón ve eso y dice, no, aquí no puedo ir contra la iglesia como lo hicieron mis predecesores, y logró un concordato con la iglesia católica en Francia. Profesor, una pregunta. Yo sé que hubo una reina que era de color negro, era negra, para que me entiendan. ¿Ella en qué época reinó más o menos? La reina Carlota, si no me equivoco, que se llama. Ojalá supiera tanto, no sé, hija. Yo soy bien honrado. Yo soy bien honrado. Cuando no sé nomás. No, la verdad, me pillaste. No tengo idea. No sé, tendría que investigarlo, ¿ya? Disculpa que no puedo dar respuestas, pero... No se preocupe. Ya. No me pilla nomás, pues no sé. Finalmente, en 1804, Napoleón, es que esto es contradictorio, en 1804 Napoleón es proclamado emperador, po. O sea, pero ¿cómo? Sí, justamente el objetivo de toda la revolución era terminar con la monarquía, y vuelve con un revolucionario que se pone corona, al igual que lo que tanto combatió él, lo hizo Napoleón. También se puso capa, corona, toda la cuestión, y lo coronan incluso. Va el Papa a Francia y lo corona a Napoleón. Claro que no lo corona en realidad, sino que le quitó la corona de las manos al Papa. No lo dejó coronar. Se lo llevó para la pura... Lo llevó para burlarse. En el fondo fue eso. Pero cuando el Papa lo iba a coronar, le quitó la corona y se la puso él. Y el Papa lo metió preso. Lo metió preso 3 años. Al Papa Pío VI, perdón, estoy enredado hoy día, Pío VI. Lo metió 3 años preso. Finalmente, Napoleón empieza una campaña por toda Europa para instaurar la revolución en todos los países, y cae derrotado en Rusia en el año 1814, y después finalmente cae en Waterloo. Y ahí ya se acaba, y la misma Francia lo rechaza a Napoleón por dictador y lo mandan a una isla solitaria en el Atlántico Sur. Murió, pero de la manera más espantosa, porque esa isla era pura humedad, era terrible, murió muy mal allá Napoleón. Consecuencia de esto, hay una influencia universal de los ideales revolucionarios. Por ejemplo, América Latina. ¿Ya? Acá O'Higgins está inspirado en Napoleón, o sea, usa un uniforme hasta parecido. O'Higgins estudia en Inglaterra y estudia la ilustración, estudia en ese ambiente. Carrera también, qué sé yo, toda la nobleza chilena se empapa de todos estos ideales. De hecho, O'Higgins era hijo del virrey. Lo que pasa es que fue un lío ese. Lo que pasa es que el virrey, cuando era gobernador de Chile, en esa época, tenía como 55 años, una cuestión así. Iba de viaje a Concepción y se hospedó en una casa en Chillán. Entonces, hay una señorita ahí, como de 17 años, y tuvo un romance. Entonces, Ambrosio Higgins le prometió el oro y el moro a ella, no, nos vamos a casar. Entonces, tuvieron intimidad con esa promesa, pero él se fue después. Y de ahí nació Higgins. Embarazó a Isabel Riquelme. Ahora, igual el tipo, en ese tiempo no existían test de sangre ni ADN, nada de eso, así que igual fue honrado y reconoció a Bernardo. Pero no solamente lo reconoció, sino que lo educó. Y por eso es que lo manda a Inglaterra. Lo manda a Inglaterra. Él después asciende a virrey del Perú.
estaba en la monarquía, estaba en lo más alto, Ambrosio O'Higgins. Y su hijo Bernardo estuvo en Inglaterra. Y Inglaterra conoció todos estos ideales de la ilustración. Y se me ocurre a mí que algún resentimiento tenía con el padre, que en el fondo nunca lo miró. Lo educó, sí, todo lo que quiera, lo reconoció, lo educó, pero nunca le dio un cariño. Y eso parece que una vez conversé con una persona experta en esto, parece que O'Higgins estaba dolido con esto. Y eso fue lo que también lo llevó a la revolución en Chile. Segundo, favoreció la creación del Estado liberal, ¿no? Toda esta idea de democracia junto con capitalismo. Y número 3, permite la formación de el concepto moderno de nación. Surge de acá, porque es la France, es Francia, ¿ya? Y surge una bandera francesa, ahí surge rojo, blanco y azul, ¿ya? El escudo nacional, el himno nacional, la marsellesa, a los enfants de la patrie, y qué sé yo, la flor del país, la alemán del país, en fin, surge el concepto porque ahora como el poder reside en el pueblo, todos los que están dentro de un territorio tienen la misma identidad. Antes no existía este concepto porque eran las monarquías. O sea, tú podías estar como una monarquía o la otra y hablar un idioma o otro da lo mismo, digamos. Igual está el gallo arriba y a veces Europa estaba como pintarrajeada de distintas maneras, estaban los imperios, los reyes, los principados, los ducados, los condados, en fin, era otro contexto. En cambio ahora empiezan a surgir las naciones, con presidente, o con rey, puede ser también, con bandera, con himno, con colores que lo identifican, con un solo idioma, con una sola religión, en fin, está toda una idiosincrasia, una cultura nacional, ¿ya? Y eso es lo que propicia, por ejemplo, la unificación alemana, que Alemania eran 80 estados, 80 principados separados, ¿ya? Y que se unifican en un solo país, el imperio, el Kaiser que hablaban delante, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con Italia, ¿ya? Y que de pasadita le quitan todos los bienes de la iglesia. Se unifica Italia y todo el centro de Italia, que pertenecía a la Iglesia Católica, se expropió, pasó a Italia y se produce un vacío largo de varias décadas en que el Papa no sabía dónde estaba viviendo, digamos, porque estaba en el Vaticano no existía, ahí surge la palabra Vaticano, digamos, porque antes era todo el centro de Italia, ahora quedó restringida a la iglesia que está al medio, digamos, que es San Pedro, y las dependencias del Papa, pero el Papa decía, bueno, pero ¿dónde vivían los vivos, digamos? Y eso no se aclara sino hasta 1926 recién, ¿ya? Cuando está viendo Mussolini, ¿ya? Que por el tema de los judíos, que empezaron a meterse adentro de San Pedro, hubo que, Benito Mussolini mandó a un tipo con un terro de pintura a pintar una raya en torno a San Pedro, y de la raya para adentro pasó a llamarse Ciudad de Vaticano, de la raya para afuera Roma, y así surgió, digamos, así de burdo fue el tema, hay cambios en la conciencia social, ¿no? Todo este desarrollo industrial tan acelerado, con empresas privadas y todo eso, va a provocar una fuerte opresión a una clase nueva que surge, que es la clase obrera. No existía, ¿ya? Antes eran campesinos, ¿ya? Campesinos, latifundios, campesinos, y una economía bastante baja, digamos, no muy apuntada a la subsistencia, pero ahora no. Ahora surgen los grandes mercados, las grandes industrias, porque la ciencia permitió que también surgiera la industria química, la industria del acero, qué sé yo. ¿Ya? Hay todo un movimiento industrial también. Entonces, junto con eso, hay también grandes masas de obreros que están mal pagadas, que están abusadas, que están no educadas, que están en pésima condición, están muy mal. Y esto lleva también a que en Inglaterra, porque siempre ya era entrada en estas cosas, en Inglaterra surgen los trade unions, que eran asociaciones de obreros que buscaban beneficios, trataban de lo que es el sindicato moderno, digamos, trataban de buscar beneficios para ellos. Pero también el trade union se transforma en lo que es el movimiento sindical, es decir, el reclamo, la expresión, ¿no es cierto?, de estas masas oprimidas por la desgracia en que están, ¿no? La infelicidad en que están viviendo a costas de grandes empresarios que viven una vida de riqueza absoluta, mientras los trabajadores están en pésima condición. Dicho sea de paso, y eso lo vamos a hablar en la otra clase,
esta nueva clase, que es el empresarial, desplaza completamente a la nobleza. La nobleza queda a un lado, y los nuevos líderes son los dueños del capital. Sí, eso, Esteban, justamente. Y a partir de eso, a mediados del siglo XIX, surge el manifiesto comunista, ¿no? Eso está marcado dentro de un movimiento más grande, un movimiento socialista que se empezó a producir en Europa, que pretendía buscar una solución a estos problemas. Hay dos intelectuales, uno es Friedrich Engels y el otro es Karl Marx. ¿M? Y surge de aquí el socialismo marxista, que propone básicamente la abolición de la propiedad privada, que eso, digamos, va a ser, esa es la perdición, digamos, de todo este sistema. En segundo lugar, la colectivización de los medios de producción, que va a ser el Estado, ¿no es cierto?, a controlar todos los medios de producción. Y en tercer lugar, una revolución violenta. Marx dice que no... ¿Aló? 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 Ya. Son más extremos que el socialismo marxista, porque se oponen, perdón, se oponen a toda autoridad. No puede ningún tipo de autoridad, se oponen al concepto de nacionalismo. La sociedad debe organizarse según agrupaciones, federaciones de trabajadores. Federaciones de trabajadores. Eh, Hay una solución intermedia que va a dar la Iglesia Católica, ¿no? Lo que se denomina la doctrina social de la Iglesia, que entre otras cosas no anula la propiedad privada, ¿ya? Pero sí plantea otro tipo de salidas para esta grave situación que viven los obreros. Lo vamos a ver también de forma más específica en otra clase. Eh, ya, producto de toda esta, todo este cambio intelectual, surge también la denominada revolución industrial. Profesor está hablando con nosotros porque no se le escucha nada.
¿Se me escucha bien? Ahora Sí, sí. profe. Ahora Ya, sí, profe. sí, es que he perdido la señal, disculpen. Habíamos comenzado entonces, ya queda poquitito, lo que es la revolución industrial, ¿no? Que fue un cambio de una sociedad agraria a una sociedad industrial. Una importante innovación en la agricultura en cuanto al uso y propiedad de la tierra y la incorporación de nuevas tecnologías. También hay una expresión capitalista, digamos, del uso de la tierra, lo que se llama los fisiócratas, ¿ya? A ver, siempre estuvo el concepto de propiedad de la tierra, eso, digamos, está desde que el hombre es el hombre, ¿ya? Pero acá, bajo una idea más capitalista, se especifica mucho más, ¿ya? Antes como que se compartían cosas, ríos, bosques, qué sé yo, ¿ya? Tenía un pedazo que era tuyo, pero el ganado, por ejemplo, se paseaba por praderas que eran de uso común, ¿ya? Pero aquí, al introducirse el concepto de propiedad privada, se empezó a acotar todo mucho más, ¿ya? Y eso, ¿perdón? Se enfatiza aún más el concepto de propiedad privada. Claro, claro, va a surgir el concepto latifundista, ¿no? Y que marca mucho lo que es propio. Esto desemboca en que hay muchos campesinos que pierden las tierras, porque este sistema no les acomoda, ¿ya? Y esos campesinos son los que migran a las ciudades y empiezan a trabajar de obreros, ¿ya? Se produce la gran industrialización del mundo, especialmente, nuevamente, Gran Bretaña. Gran Bretaña otra vez es la que la lleva con la máquina a vapor, ¿no? La máquina a vapor y la lanzadera mecánica, que se usa para los telares. Hay mejores telas y se amplía el mercado laboral. Lo que pasa es que los telares son con palancas más livianas, para manejar por niños y mujeres. Entonces, estas personas son las que se incorporan a este rubro, y lo hacen con más facilidad. Lo que no es bueno, digamos, eso, digamos, a ver, no es como el concepto de hoy, digamos, en el siglo XX fue bien visto que la mujer entrara al mundo laboral, digamos, fue una liberación para la mujer, ¿ya? Pero en esta época no, era un mal, digamos, era la mujer que tenía que, por el hambre, obligarse de la casa para poder trabajar, ¿ya? O los niños los llevaban a la fábrica, era terrible, ¿ya? Y tenían que estar moviendo palancas ahí en estas máquinas para trabajar. La primera revolución industrial se produce más o menos entre 1750 a 1820, 840. Por ahí, entre esos años, repito, 1750 a 1820, 1840, se produce la primera revolución industrial. Básicamente se hace en este periodo el desarrollo de la siderurgia, el uso del hierro y del acero, ¿no? Se crean los altos hornos. Los altos hornos son para la fabricación de acero, ¿no? Muy demandados en esta época, y para eso requieres mucho carbón y mucha agua para poder lograr la fundición del acero. Así que gatilla, toda esta siderurgia gatilla también la búsqueda de carbón, ¿no? Y se empiezan a hacer minas cada vez más profundas y hay miles y miles de obreros trabajando en estas minas en condiciones paupérrimas, muy malas. Todo este desarrollo de la necesidad de mejorar los sistemas de transportes, ¿ya? Y es así como surge el tren a vapor. El tren a vapor, no me acuerdo quién lo inventó, se me olvidó ya. Me parece que fue James Watt, pero no me acuerdo muy bien. No, James Watt fue el de la máquina a vapor, pero el tren a vapor no me acuerdo muy bien en este minuto. Se repasa por rieles y permite una ventaja en velocidad y en carga mucho mayor que una carreta, ¿ya? Las carretas son a caballo, son lentas, ¿no? En cambio el tren puede llevar muchísimos coches, por eso es que se empieza a medir en caballos de fuerza, ¿no? Horsepower, ¿no? Caballos de fuerza, porque equivalía a tantos caballos, ¿eh? 2 caballos, 20 caballos, 200, 1000 caballos, o sea, la potencialidad de una locomotora era tremendamente grande, ¿ya? Y pudieron transportar gran volumen de carga a grandes distancias y en poco tiempo, ¿ya? Por eso es que el ferrocarril comienza a extenderse por toda Europa, pero por sobre todo por todo Estados Unidos. En Estados Unidos se produce el gran desarrollo de los ferrocarriles y de hecho
Eso es lo que crea, ¿no es cierto?, los usos de horario, ¿no? Los usos de horario antiguos eran de 3 minutos, o sea, tú entre Santiago y Viña del Mar tenías como 6 minutos de diferencia, eran relojes con horas distintas, ¿no? Pero por los trenes en Estados Unidos se tienen que crear los usos de horario de 1 hora, ¿no? Así surgen los 24 usos de horario que hay en el planeta, porque si no, el tren al pasar, digamos, cada 3 minutos cambiar, los tipos no podían, eran tan rápidos los trenes que no alcanzaban. Antes no, pues, si tú ibas vivo a caballo, podías cambiar la hora y no influía, pero ya con esta nueva modernidad, con trenes tan rápidos, tenías que tener usos horarios mucho más amplios, y por eso es que se crean de 1 hora, como está hasta el día de hoy. Hay una segunda revolución industrial que va... Richard Trevithick, ya, se agradece muchísimo, Esteban, te agradezco el aporte. Sí, James Watt fue el que inventó la máquina de vapor, pero no la locomotora. Gracias, gracias, gracias. La segunda revolución industrial se produce entre 1870 y 1914, ¿ya? Es mucho más acá, aparece un nuevo... ¿No? En la segunda revolución industrial. De Nueva Carolina, que no entendí. Surge el acero en la segunda revolución industrial, tengo entendido, ¿no? ¿El acero? Sí. Mira, yo entiendo que el acero es de la primera, a lo mejor me equivoco, ¿ya? Pero el gran energético que va a tener la segunda revolución industrial va a ser el petróleo. El petróleo, antes de la segunda revolución industrial, se conocía, pero no lo usaban. Digamos, lo usaban para vender lamparitas, cosas así, pero no se ha descubierto todo lo que se puede hacer con el petróleo, ¿ya? La posibilidad de sintetizarlo, de trabajarlo, de transformarlo en benzina y todo eso, ¿no? Catalizarlo, ¿no? Que es lo que se hace con la benzina. No, todavía no ha surgido. Pero para 1870 ya está este uso y aparejado también el desarrollo de la... me esperan un segundo, esperen un poquito. Ya, aquí estoy de vuelta. Decía que surge el uso del automóvil. El automóvil se crea en Inglaterra, se inventa pero no se usa, no se usa porque no se le encontró ningún... Piensen que en ese tiempo, a modo de ejemplo nomás, no existían las bombas de benzina. Entonces, ¿cómo andar en automóvil si no tenés cómo cargarlo? Entre otras cosas, digamos. Por eso es que hubo ahí varios cambios que no es el momento de explicarlos, ¿no? Pero que permitió que el automóvil se fuera masificando. La gran masificación, eso sí, va a llegar a Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Detroit, con el gran empresario Ford, el que crea el modelo el T40, parece, no me acuerdo bien, que se desarrolla por todo Estados Unidos y por todo el mundo después. También surge la electricidad, la electricidad que se canalizó por primera vez por Benjamin Franklin a fines del siglo XVIII, pero a fines del siglo XIX aparece Edison, ¿no? Que hace grandes innovaciones, grandes adelantos con electricidad, y su aprendiz, que fue Nikola Tesla. Dice que la historia está mal contada, que en realidad Nikola Tesla fue el más adelantado y que Edison como que le habría robado algunas ideas a su aprendiz, pero no sé, hay una polémica con eso. Se desarrolla también una nueva industria, que es la industria química. Comienza a surgir fuerte a fines del siglo XIX y nuevos métodos de organización. Acá en Chile, por ejemplo, comenzando el siglo XX, la Universidad de Chile crea la carrera de ingeniería comercial, no existía antes, ¿ya? Porque la administración de empresas se vuelve ciencia, ¿ya? Yo no creo que una ciencia es un tipo de arte, pero bueno, como sea, es una disciplina universitaria, ¿ya? Aquí destacan en Inglaterra un señor de apellido Fayol y en Estados Unidos un señor de apellido Taylor. Ellos fueron los pioneros en empezar a escriturar técnicas de trabajo. La contabilidad también es avanzado, con Pacelli y otros, en fin, se crean todas estas nuevas campos de investigación, ¿ya? Que pretenden, ¿no es cierto?, mejorar los métodos de administración de las empresas, porque las empresas ahora son cada vez más grandes, cada vez más compleja su administración.
La industria se desarrolla fuertemente en Europa, Estados Unidos y Japón, pero destaca mucho Estados Unidos y Alemania, como países altamente industrializados en esa época. Como consecuencia de estas dos revoluciones industriales, hay fuertes migraciones del campo a la ciudad, un fuerte crecimiento urbano también. Las ciudades empiezan a crecer muchísimo. Surge el concepto de metrópoli, antes no existía. ¿Ya? Metrópoli son ciudades de miles de habitantes, ¿ya? Eso significa metrópoli. Antes eran pequeñas las ciudades, ¿ya? Ahora tenemos ciudades de cientos de miles de habitantes, y eso es una novedad, ¿ya? Ciudades muy grandes. París, Ámsterdam, Londres, Nueva York, y empiezan sobre todo Nueva York, ¿no? Es la ciudad pionera en comenzar a construir los rascacielos, 1920, por ahí empiezan a surgir grandes edificios. Y aquí un tema muy importante, y con lo cual vamos a concluir, que creo que tiene una trascendencia muy importante, que es una sociedad económica que se mueve por los principios del capitalismo. ¿Ya? Eso es muy importante. Producto de esto es que surgen las sociedades anónimas. La sociedad anónima, ¿qué es lo que es? Una sociedad anónima es una empresa cuya patrimonio, perdón, no es su patrimonio, su propiedad, perdón, eso sí, su propiedad le pertenece a un conjunto de personas, ¿ya? Esta es una idea nueva. Entonces, cada persona tiene una acción, ¿ya? Yo tengo acciones, yo compro de una empresa, por ejemplo, en esa época era famosa la Standard Oil, por ejemplo, de petróleo, y yo compré acciones que tenían un equivalente. Cada acción era un pedacito de la propiedad de esa empresa, ¿ya? Si el capital se dividía, por ejemplo, en 100 acciones, te pongo un ejemplo, si yo tenía 20 acciones, era dueño del 20% de la propiedad de esa empresa, ¿ya? Y así lo compartía con otro, y los resultados se reparten entre todos, ¿ya? Un sistema que se consideró como lo máximo, digamos, el máximo regalo que da el capitalismo al mundo, porque permitía que personas con quizás no mucho fondo puedan comprar, aunque fuera una acción, eran empresarios, digamos, tenían propiedad de una empresa. Eso pasó en los felices años 20. No, Sí, es de antes, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que llega un colapso en los años 20, colapso en los años 20, pero viene de antes, sí. A ver, y justamente relacionado con eso, y que tiene una trascendencia histórica muy grande, en su momento se los voy a explicar. Este pedacito de propiedad que tengo yo, lo puedo transar. O sea, es mío, ¿ya? Pero se lo vendo a otro, ¿ya? Otra persona se lo vendo y me da la plata y se da. Por lo tanto, cada acción tiene un doble valor. Tiene un valor denominado nominal, que es lo que corresponde al porcentaje de lo que vale esto una empresa, pero adquiere un segundo valor, que es el valor real. Ese valor real es porque el papel se puede especular. ¿Qué quiere decir eso? La idea es que yo compre esto y después lo venda más caro porque tal industria mejoró. O sea, si compré, por ejemplo, acciones de Ford, ¿ya? De esa industria del automóvil, mira, compra ahora a tal precio, pero mira, el próximo año los autos se van a vender muchos más. Va a haber más utilidades y por lo tanto el valor real de esto va a ser mucho mayor, se va a duplicar. ¡Oh! Es la papa, ¿no? Y por eso es que surgen las bolsas de comercio, como por ejemplo Wall Street, en Nueva York, ¿ya? La calle del muro, Wall Street, en Nueva York, donde la gente va y vende sus acciones o compra. Entonces ahí la gente, al pelado en esa época, compraba, y el día todavía existe Wall Street, ¿no? Y la gente ahí, acá tengo acciones de, qué sé yo, de ferrocarriles y las vendo y adquiero otras de petróleo o de bancos, qué sé yo. Y de esa manera surge un nuevo mercado, el denominado mercado de valores. Todo un triunfo, digamos, y digamos, el mercado de valores provoca un desarrollo importantísimo en los países, pero muy, muy grande, digamos, es ahí donde está concentrada la riqueza y es ahí, en la medida que estos mercados de valores crecen, los países también van enriqueciéndose cada vez más. Y también surgen los bancos están de antes, pero los bancos... claro,
agarran un rol muy grande porque dan la posibilidad de establecer préstamos, ¿no? A las personas y a las empresas, ¿ya? Y comienza todo un flujo también de papeles, de letras, de pagarés, de inversiones, en fin, es como el sistema que tenemos hasta el día de hoy y que surge acá, ¿no? Es lo que se denomina el mercado financiero. Un avance, la gente de la época lo consideró un avance muy grande porque permitió que la riqueza se fuera duplicando cada vez más. Gracias a esto, y era considerado un avance muy grande. Y lo último que les voy a comentar es que todo este avance en esta época, en Europa sobre todo, provoca lo que se denomina una economía de escala. Los países avanzan muchísimo y se ven necesitados los países europeos de materias primas, pero que ya no tienen en sus países. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a invadir otros países, ¿ya? Es lo que hace principalmente Inglaterra y Francia, en que invaden vastos territorios africanos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder extraer materias primas, ¿ya? Eso es lo que hace. África en su minuto queda completamente repartido por puros países europeos, principalmente Inglaterra, se lo reparten entero. Y después siguen con Asia también. Agarran varios países ahí, entre ellos la India, qué sé yo. China imposible, los chinos nos dejan dominar. ¿No? Los chinos imposible dominarlo, ¿no? Pero sí Inglaterra logra un pacto con los chinos, logra un pacto con ellos para poder justamente extraer materias primas, ¿eh? Y opio, que era muy requerido por algunos en drogas, ¿no? En Europa, el opio. Bien, de esta manera hemos dado una primera clase sinóptica, es lo que hace la clase pasada, pero no se pudo por lo que pasó, ¿no? Una primera clase sinóptica de lo que es este siglo XIX tan importante, tan radical, ¿no? Que provoca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Esteban, justamente a eso deriva y que era un problema pero gigante. Lo vamos a tratar en otro momento, ¿ya? De hecho, es otro punto de inflexión ese, el año 1929, ¿ya? Y que vamos a ver las consecuencias que va a tener, pero no nos adelantemos. Sí, justamente viene esta, que como que no aprendemos, ¿eh? Porque el mismo fenómeno se repite después con la crisis inmobiliaria de hace muy poquitos años atrás, año 2007 por ahí. ¿Ya? Fue algo parecido, no igual, pero parecido. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, aportes. La invasión de Europa sobre África y Asia fue tremenda. Los dominios europeos fueron muy extensos. Qué bueno, gracias, Esteban. Qué bueno. Muchas gracias. Igual que Inglaterra tenía como el colonia a la India, que era la joya de la corona. Claro que sí. También Sí. Todo eso. Colonizaron la India. Ahora, fíjate tú que tal como un cuchillo, te apuñalan, te quedan con un cuchillo. Esto me lo explicó una persona que sabe mucho de esto. Si estás con un puñal enterrado acá, si tú lo arrancas de una, puede ser peligroso y te puede desangrar. Hay que dejarlo ahí, hasta llegar a un hospital. Con muchos países pasó lo mismo, ¿eh? O sea, los invadió Inglaterra, pero la salida de estos países fue peor. Especialmente en África. Pero es un tema ya que es para otra clase, ¿eh? para otro momento. Pero este proceso de búsqueda de materias primas, ¿ya? E invasión de los países africanos se denomina colonización, se transforma en colonias. ¿Ya? El siglo XX se va a producir la descolonización y produjo un drama tan hondo que persiste hasta el día de hoy y es peor de la situación que tenían los africanos, que nunca, como nunca tuvieron, digamos. Los africanos fue peor. La salida de estas potencias les afectó tremendamente, pero es un tema ya para discutir en otra oportunidad. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias por su atención y por los aportes que me han dado. Entonces, ya viendo más específicamente, vamos a entrar a ver lo que fue el comienzo del siglo, lo que terminó el siglo XVIII en realidad, a contar de la próxima clase. Se lo doy al tiro, se me olvidó que acá no tienen ustedes correo mío. Esperen un poquito, déjenme cuál le escribo, a ver.
le voy a dar este. Ahí está mi correo, profesor.bulboa@gmail.com. Sí, claro, sí, se las mando, no hay problema. Se las mando. Voy a dejar ese material con el universitario para que se los hagan llegar a ustedes, ¿ya? A contar de la otra clase ya vamos a poder ver las PPT, ¿ya? Algunas veces hago esto, le doy una sinopsis primero más general de un tema grande y después ya comenzar a verlo parcializadamente. Eso creo que también ayuda al estudiante a la retención de los contenidos. Espero que sea así. Bueno, ustedes también tienen que leer, ¿eh? Si no, estamos perdidos. Tienen que leer para que les vaya bien, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias y nos reencontraríamos entonces el próximo martes. ¿Estoy bien, no? ¿Sí? ¿Otro martes? Sí, sí, otro martes. El próximo martes, a la misma hora. Gracias a ti, Paulina. Gracias a todos. Que estén muy bien. Daniela, muchas gracias. Lorena, Martín, muchas gracias. Chao, profesor, que esté bien. Cuídese mucho. Chao, profe. Chao. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, profe.